Pues yo no sé si... bueno, nos hemos visto antes, pero para los que acaban de incorporarse, Alejandro Revuelta, y de segundo, ¿cuál has dicho que es? Pérez. Me lo dijo Pérez. Es que no estoy muy pendiente del test. He escuchado alguna de las preguntas, pero te quería preguntarte. Estabas a lo que estabas. ¿Tú crees que con este test te han podido conocer un poquito más? Bueno, pues seguramente se hacen una idea, ¿no? De dónde bebes o de dónde tiras, pero o si de no determinadas cuestiones del planteamiento. Pero ¿no? si tú no bebes esa Coca-Cola Light. Hombre, me gusta el gin tonic también, no os lo voy a negar. Sí, sí. Oye, suelo preguntar al principio del programa la pregunta de quién es la persona que nos visita o que nos acude. Pero no te voy a hacer esa pregunta, sino te voy a hacer otra, es ¿cómo eres? Soy una persona en busca de la paz constante, que creo que es algo que no valoramos mucho. Entonces habría que definir primero qué es la paz. Bueno, pues en primer lugar estar fuera de conflicto con uno mismo, ¿no? O sea, y la en serenidad. segundo lugar con los demás, con los que te rodean, y en tercero con el mundo. Yo creo que para mí esa sería la definición, ¿no? Para ello, pues lógicamente, pues hay un proceso largo, porque lógicamente no estás en paz contigo mismo desde el primer día. Lógicamente tienes que aprender a entender que las personas de tu alrededor no son tú y ayudarles a entender a ellos que tú no eres ellos. Y en tercer lugar, pues entender que el mundo en el que vivimos, pues sí, se puede cambiar con pequeños gestos, pero que es el que es. Sí, sí. Entonces, bueno, es un proceso largo. Sin resignación, pero con cierta... Es un proceso largo, ¿no? Hay bestsellers de estos que te dicen que en 10 días puedes llegar a eso, mentira, ¿no? Es un proceso, una carrera de fondo, pero bueno, soy una persona en constante movimiento para alcanzar esa paz, ¿no? Creo que sería mi objetivo con gran diferencia. Ya me has casi respondido la siguiente pregunta, te he preguntado cómo eres y la siguiente que te iba a hacer es, te la hago, ¿cómo te gustaría ser? Pues la mejor versión de mí mismo, si es que la hubiese, ¿no? Y esto muchas veces lo perdemos de vista. ¿Cómo es Javier Calle? ¿Cómo es Alejandro Revuelta? ¿Cómo puede llegar a ser y de qué manera, ¿no? Yo probablemente necesitase mucho tiempo para decirte cómo me gustaría ser, probablemente, ¿no? Suena esto como muy filosófico, ¿no? Dando vueltas al argumento, pero no, es la realidad, ¿no? Yo no puedo decirte, mira, me gustaría ser... Puedo hablarte de pequeñas cosas. Me gustaría dejar de morderme las uñas, me gustaría... A eso te iba a decir, hay muchas veces cosas más cotidianas que no entran en una especie igual. Alguien escuchándonos en este momento puede pensar que estamos haciendo una filosofía así como muy onírica, ¿no? Y muy, es decir, que pues eso, me gustaría pues dormir más, andar más despacio, o sea, a ese tipo de cosas. Sí, en ese aspecto pues sí que me gustaría, pues sí, te he dicho lo de las uñas, es algo superficial, pero que está ahí. Me gustaría leer más, aunque leo mucho, pero me gustaría leer todavía más, me gustaría saber mucho más, porque cuanto más lees, cuanto más te informas, cuanto más intentas culturizarte, más pequeño te sientes, entonces más es el ansia de conocer y de saber, ¿no? Aumenta el complejo de inferioridad respecto a la cultura y aumentan las ganas, eso es proporcional. Voy a una pregunta un poco más, todavía más de tocar. ¿Cuánta gente te gustaría que fuera el próximo día 5 de octubre a la Sala Cúpula a las 6 de la tarde para verte? Pues incluso más de las que permite el aforo. ¿Cuánto permite el aforo? Pues no lo sé, pero seguro que me gustaría que viniesen más. Claro, cuanto más personas vengan, pues lógicamente mejor. Hemos buscado esta excusa de que el próximo 5 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala Cúpula del Teatro Campos, Alejandro Revuelta, dentro de este proceso que el Mago Valen, acompañado de más gente, está haciendo para acercar de manera, digamos, continua, de manera periódica a la magia a Bilbao, y es precisamente Alejandro Revuelta Pérez, porque calificarte o poner esto en el scroll de aquí abajo, que Alejandro Revuelta es mago, es decir poco, ¿no? O sea, es más cosas que... Sí, yo siempre he hablado de la imagen del creador como punto de partida, pues porque lo mismo escribo, que lo mismo intento moldear una historia que cuento a través de la magia. Creo que la palabra es quizás un poco más apropiada, pero bueno, ya hablando de etiquetas, mentalismo, magia, son bonitas las dos. Sí, recuerdo que aquella vez que te entrevistamos empezabas ese año la carrera, además de psicología. Creo Igual llevaba ya un año... Creo que empezabas, porque sí, te pregunté si ibas a vivir... Bueno, hice piras de la clase para ir a hacer la entrevista.
¿Ah, sí? Ah, entonces sí que empezabas. Como se enteren ahí en Deusto, igual viene el profesor Bueno, y mira pero a ver qué día se emitió para sacaste cancelarme. sacaste la carrera, la Sí, sacaste sí, sí, bien, sí. aunque no hayas ejercido de ella. Vamos a situarnos, porque has hecho referencia a Anthony Blake, con quien tuve el gusto también de trabajar hace muchos años en la época noctámbula de Bilbao, pero ¿cómo, es lo que te digo, si tú tenías claro que querías ser mago, ¿por qué no estudiaste magia o algo de esto y sin embargo hiciste psicología? Pues lo he comentado por encima, ¿no? El mundo de la cultura me apasiona, entonces yo creo que de lo que más pecan los magos precisamente es algo que yo aporto mucho a los debates, siempre como idea, y es precisamente que creo que los magos pecamos mucho de centrarnos demasiado en la magia, ¿no? Esto te ha pasado, estás en una comida y hay un mago, y ahí tiene que ir él a hacer su magia y tal, interrumpiendo y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Porque no hay más, porque no se ha interesado por nada más que la magia. Y a mí eso pues no me llena, ¿no? Sí, porque su tema de conversación se limita por eso. Por supuesto, pero porque no se ha interesado por nada más, ¿no? Y yo creo que la idea, la esencia real es preocuparte por lo que pasa a tu alrededor, por dónde vives, cómo ha llegado la sociedad a donde está. En fin, creo que la cultura es la base de todo. Entonces, pues fundamentalmente eso. Por eso, en relación a la pregunta, no podía ser solo magia. La literatura estuvo antes en mi vida, presente, la psicología sigue estando, aunque no me dedique a ello. No, era inviable que solo la magia fuese el vehículo por el que comunicase. ¿Cómo se llaman tus padres? Olga y Alfredo. Olga y Alfredo, ¿qué años tienen? Pues, serán coetáneos míos, serán jóvenes. Pues mi padre tiene 67 años, creo. Sí. Creo. Arriba, abajo. Y mi madre 64. 64. O 63. ¿Y a qué se dedicaban? Pues mi padre es médico. Sí. Sigue tratando a la gente en su consulta privada. Sí. Aunque se ha dedicado ¿El doctor toda Revuelta? su vida. Sí. Revuelta. Aunque se ha dedicado toda su vida a lo público, aunque él también tenía, aparte. Supongo que la consulta tendrá ya en Laredo, ¿no? ¿Dónde? En Colindres. Ah, en Colindres. Sí. Que por cierto has estado hace poquito por allí. Sí, voy a menudo porque no está ahí con nosotros, pero el señor Fernando Lázaro, DJ Ferni, a quien saludamos desde aquí, pues con mucha frecuencia nos incita a que vayamos por allí. Decíamos oye, y el apellido ahora sí tuyo, el doctor Revuelta, el apellido tuyo ahora da mucho juego con toda esa, no sé si decir polémica, pero con esa especie de hormiguero. Ya sé a dónde vas, ya sé a dónde vas. No, es decir, que con esa especie de... Has hablado antes de que eres consumidor, ¿qué eres más, de hormiguero o de broncano? Es que me parece un debate estéril que lo está produciendo alguien al que no le interesa la cultura, y yo creo que la gente podemos disfrutar de las dos cosas. Bien. ¿Qué quiero decir? Que un político de turno le interese abrir un debate entre el hormiguero y broncano, pues cuando son productos los dos excelentes, pues a mí me parece absurdo, ¿no? Y además, sinceramente, creo que a ellos dos no les interesa el debate. Si les preguntásemos en privado, creo que no les interesaría mucho. Bueno, ninguno. Lo que se ha conseguido de esta manera es que que haya más gente que se sume a la televisión. El hormiguero no ha perdido espectadores. Exactamente. No ha perdido espectadores. Y hay 2 millones de personas que ahora están viendo que se han revuelta. incorporado a la televisión. Y luego con lo curioso, además, pasa en su día con Pepe Navarro y con Sardá, Crónicas Marcianas. Sardá nunca consiguió tanta audiencia cuando se quedó él solo, nunca tuvo tanta audiencia cuando fue el segundo de Pepe Navarro. Cuando Pepe Navarro y él competían por la televisión, nunca Sardá tuvo tanta audiencia como cuando fue segundo. Te decía esto porque ¿qué televisión? Ya sé, he dicho el friki de Cuarto Milenio, pero ¿qué televisión ves tú? ¿Qué programas son los que te gustan? Veo Cuarto Milenio habitualmente. Cuando hay programas de entrevista distendida procuro verlos también. He visto mucho a Risto. En nuestra generación yo creo que ha sido el entrevistador, ¿no? Nuestra generación es al que recurríamos cuando queríamos conocer a personajes de una forma un poquito más extensa. Pero bueno, por lo general esas dos variables son importantes. No veo Gran Hermano, no veo este tipo de realities, pues no me interesan tanto, aunque a veces son anestesiantes, eso es verdad. Llegas un día de trabajo a tope y desde luego es como un show de hipnosis, ¿no? Eso, desde luego, El Hormiguero lo veo porque aparecen grandes profesionales del mundo del entretenimiento. Bueno, sí que veo un montón de tele en la medida de lo posible. Y ya has dicho antes que te gusta el cine. ¿Cuál es la última película que has visto? La última película que he visto, a ver, que me llegue a la cabeza porque soy de digestión. En cine. En el cine, vale, he estado el otro día en el cine, entonces voy a rebobinar Beetlejuice. Beetlejuice. Nos vamos al cine.